tal? Bienvenidos. Yo soy Mari Carmen González Videgaray y este es un video más de la serie Investigación en Matemáticas Aplicadas y Computación y Actuaría. Primero vamos a partir de que ya tenemos nuestras fichas de organización temática y nuestras fichas de trabajo. Yo, por ejemplo, aquí tengo ya un par de fichas de organización temática. Aquí está la segunda. Y tengo veintitantas fichas de trabajo. Aquí tengo ficha de trabajo 1, aquí tengo ficha de trabajo 2, aquí tengo ficha de trabajo 3. Yo voy a trabajar sobre ansiedad matemática, que es lo que está trabajando alguno de los equipos. Y bueno, en esta época de ansiedades es un tema muy vigente. Vamos a observar, por ejemplo, la primera ficha de trabajo, que es la ficha de organización temática, la ficha de organización temática que dice, está tomada de Suárez Pelliccioni y tiene aquí, por ejemplo, qué es la ansiedad matemática y cognición numérica, explicaciones de la ansiedad matemática, origen y mantenimiento de la ansiedad matemática y cerebro, qué se puede hacer al respecto. ¿Para qué me sirve la ficha de organización temática? Para que yo establezca qué temas voy a tocar dentro de mi artículo. Entonces, si me voy al archivo del artículo, yo ya tengo un artículo trabajado como vimos en Word. Aquí tengo, por ejemplo, ansiedad matemática en los primeros semestres de actuaría, resumen, palabras clave, introducción, contexto, antecedentes, todo está vacío, pero ya está la estructura del artículo. Entonces, a lo mejor yo quiero pues empezar a trabajar un poquito en los antecedentes, que es la parte teórica. Entonces ya vi que algo con lo que seguramente tengo que empezar es la definición de ansiedad matemática. También tengo que hablar de ansiedad matemática y cognición. Y, por ejemplo, ¿qué puedo poner en contexto? En contexto puedo poner, por ejemplo, porcentaje de población que sufre ansiedad matemática, lo que yo investigue, que busque en algunos artículos o que busque en algún lugar donde haya estadísticas. En el contexto puedo poner también la relevancia de este problema. Por ejemplo, aquí puedo poner que la gente sufre mucho, que la pasa muy mal, que es algo que a la gente le hace sentir verdaderamente tan mal, que inclusive eligen una carrera que no tenga matemáticas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué más? Puedo regresar a mi ficha de organización temática y hablar, por ejemplo, de origen, de cómo se origina las explicaciones de la ansiedad matemática. Entonces, eso sería la parte teórica, explicaciones de la ansiedad matemática. Y aquí no es necesario colocar citaciones, simplemente vamos poniendo puntitos que me van a ir guiando de cómo debo yo de desarrollar, ya una vez que empiece a ponerle la carnita, qué secuencia, qué orden debo de seguir dentro de mi artículo de investigación. Vamos a pasarnos ahora a las fichas de trabajo. Muy bien, bueno, ya tenemos aquí una ficha, la ficha de trabajo 1 de Suárez Pelliccioni, donde se habla de que lo común en las definiciones de ansiedad matemática es la idea de que la gente que tiene que ver con números o cosas relacionadas con matemáticas le evoca una respuesta emocional que hace disrupción en su ejecución o en su desempeño. Entonces, bueno, yo hice una paráfrasis, por ejemplo, puse, hay muchas definiciones de ansiedad matemática que hablan de miedos irracionales, pánico y desorganización mental, entre muchas otras cosas. Sin embargo, el punto común en todas las definiciones es que para algunas personas tratar con números o situaciones relacionadas con matemáticas genera una respuesta emocional que dificulta la solución de los ejercicios planteados.
Esa es mi paráfrasis. Si se fijan, no es idéntica a lo que dijo Suárez Pelliccioni y sus coautores, sino que es ligeramente diferente porque está más trabajado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, traerme esta frase que tengo, o este parrafito, que es un párrafo chiquito, porque recuerden que es una ficha por idea. Nos vamos a la parte de introducción y aquí estaríamos hablando de la parte de definición de ansiedad matemática. Entonces, justo aquí colocamos, hay muchas definiciones de ansiedad matemática. Un pequeño truco, cuando hagan su copia y pega, en la parte de abajo sale un recuadrito que dice control, denle clic y le ponen al último A, para que nada más se traiga lo que es pues la parte de el contenido sin el formato, y eso va a quedar perfectamente integrado en el formato que ya habíamos definido y no se va a traer otros formatos raros que pudiéramos tener en las fichas. Bueno, ya tenemos aquí, por ejemplo, esto que dice hay muchas definiciones. Esto sí debe llevar una cita, porque no es obra mía 100%, sino que yo lo tomé de Suárez Pelliccioni. Entonces, aquí antes del punto, coloco un espacio, voy a mi sección de referencias, veo Insert Citation de Mendeley y pongo Suárez. Ahí está, Suárez Pelliccioni, ok, y se inserta la cita. Ya quedó. Ya tenemos ahí la cita y por supuesto esto no es la escritura definitiva, todavía vamos a tejerlo y a ligarlo con los otros párrafos, pero ya empieza a tomar forma de algo más sensato. Vamos a insertar otra paráfrasis. Por ejemplo, si nos venimos aquí nuevamente a las fichas, aquí tenemos, por ejemplo, otra ficha que habla de que hay dos tipos de ansiedad y que la ansiedad matemática pues está separada de la ansiedad común y corriente. Vamos a ver la ficha 3, por ejemplo. Dice, de manera diferente a lo que ocurre con otras asignaturas, las matemáticas parecen generar suficiente dificultad como para ser consideradas el objeto de una fobia genuina. Esto, por ejemplo, habla de la relevancia de estudiar la ansiedad matemática. Entonces, yo lo que puedo hacer es traerme este pedacito nuevamente, lo selecciono y lo copio y me lo llevo a la parte del contexto, donde voy a hablar de la relevancia de este problema. Entonces lo pego y nuevamente debo insertar la citación. Ya vimos cómo, Insert Citation, ponemos Suárez, ahí está, Suárez Pelliccioni, ok, y tenemos la citación. Aquí tenemos una citación, acá tenemos otra citación. Aquí lo que se me olvidó fue ponerle que nada más se trajera el texto sin el formato, pero ese error lo puedo corregir. Si selecciono el parrafito, me voy a la parte de inicio y aquí donde hay una pequeña goma le puedo poner borrar todo el formato para que no me integre formatos adicionales que no quiero yo manejar. Muy bien.